amigos de nuestro podcast Letras que Trastornan, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. Es para nosotros un gusto y un placer poder encontrarnos nuevamente en este lugar. Hoy estoy muy bien acompañada, así que amigos, saluden por favor. Hola amigos. Hola amigos, qué bueno tenerlos acá y qué bueno estar con ustedes. Qué gusto, estoy con Carol y Moil, realmente qué honor poder compartir el micrófono con ustedes. Y estamos en un tema muy profundo. Realmente nuestra comunidad se ha tomado el tiempo de abordar esto desde hace ya algunos años. Ya llevamos un par de años hablando sobre la oración y la importancia. Y me encanta el tema porque pareciera que para nosotros los hijos de Dios es algo cotidiano, que realmente sí debería de ser, pero a veces es solo eso, cotidiano, cuando realmente debería ser mucho más profundo. Y entonces la verdad es que me encanta hablar al respecto. ¿Ustedes qué piensan? Sí, yo opino que la oración como tal es prácticamente el tema más importante, uno de los temas más importantes como cristianos. Uh-huh. Y creo que todos entendemos de que la oración, más que solo recibir paz por medio de ella, es una conversación con nuestro Dios, con nuestro Dios vivo. Y creo que hacia eso, pues, vamos a aprender el día de hoy cada uno de nosotros. Así es. Sí, incluso para todos nosotros es como un tema, algo al final complejo de hablarlo, pero llevarlo a la práctica también es como medio raro. No sé si les pasa porque creo que es un tema que para todos sentimos que es fácil de hablarlo o fácil de llevarlo, pero siempre hay dudas, o sea, de cómo oro bien o cómo tengo que hacerlo o qué hago. Y es que, ¿saben? Es bien bonito porque al final, si ustedes crecieron en la fe, así como yo, por ejemplo, ¿verdad? En la escuelita dominical te enseñan a orar y te enseñan y juntar las manitas y Señor Jesús y repetimos y todas eso, y crecemos y nos vamos así, pero seamos sinceros, yo personalmente nunca tuve una cátedra de cómo orar correctamente, simplemente vi, aprendí y repetí lo que yo estaba viendo. Y tener estos momentos de meditación nos llevan a replantearnos cómo nosotros oramos. Y yo creo que ese es uno de los objetivos del podcast, es que podamos profundizar si mi vida de oración es realmente genuina o solo estoy haciendo cosas porque me las enseñaron, ¿verdad? Y estoy acostumbrado a repetir. Y de hecho el capítulo o los capítulos que estuvimos viendo hoy hablan de eso, ¿verdad? Como en algún punto solo repetimos oraciones por repetirlas y realmente no las entendemos ni las profundizamos, ¿verdad? Entonces es bien importante que nos tomemos el tiempo de analizar todo lo que pues ya nos hemos profundizado durante estos podcasts y especialmente el podcast de hoy. Sí, creo que es un punto muy importante porque a veces nosotros, bueno, en mi caso me ha pasado de que oro sin darme cuenta que estoy orando, o sea, estoy orando con Dios y, bueno, si estoy orando con Dios, va, o sea, estoy orando con Dios y no lo meditamos tal cual, pero sí es importante como nosotros saber hacia dónde nos lleva esto, pero sobre todo, qué beneficios nos trae y cómo hacerlo correctamente. Claro, y es que es también como de dimensionar tal vez lo que es la oración, porque a veces solo, no sé, yo siento que a veces tendemos a ser como muy religiosos y catalogamos a la oración como parte de esa religiosidad cuando realmente no es así. Solo pónganse a pensar, ¿va? ¿Cómo nos preparamos nosotros cuando tenemos una conversación importante? Yo no sé si ustedes alguna vez tuvieron como una entrevista de trabajo o fueron a hablar con el papá de su novia o de su novio, no sé, ¿va? ¿Se imaginan ustedes ese momento? Uno se baña, se peina y está practicando su speech en la cabeza de tengo que decir esto y tengo que portarme de esta forma. Y a veces cuando oramos a la gran, pero ya ni siquiera orar por los alimentos es algo como profundo, ¿no? Ya es como más rutina. Claro, llegas y te sentás y dices gracias por mis alimentos. O bendice esta hamburguesa llena de grasa. O sea, ya no estamos no estamos acostumbrados a pensar, a procesar lo que hacemos y lo que decimos. Y a veces es triste porque la Biblia habla sobre las vanas repeticiones. Uh-huh. Y nosotros decimos, no, es que las vanas repeticiones son como
qué sé yo, de tal y tal religión, son las que, y no vamos a mencionar nada por respeto, pero no nos damos cuenta que nosotros somos iguales. Al final, si te sentás en tu mesa y decís, gracias Jesús por mis alimentos, todas las veces que te sentás, al final viene siendo una vana repetición. Pero ¿cuántas de esas veces nos sentamos y realmente profundizamos que hay gente en ese momento que no tiene un alimento en su mesa? O que hace algunos años, por ejemplo, estabas comiendo algo distinto. O que en algún momento se te proveyó comida de una forma milagrosa. O sea, Es cierto. yo creo que si profundizáramos en esas cosas antes de elevar nuestra oración de ese momento, creo que nuestra oración cambiaría por completo, estaría más llena de gratitud. Y es lo que, y realmente es lo que más me pega de estos capítulos que hemos leído. Lo que poco que hemos valorado algo como la oración, pues cuando es... Sí, es que al final lo volvemos todo rutina, o sea, nos entregamos tanto a que todo tiene que ser rutinario, que venimos y empezamos una oración con las mismas palabras de siempre, que estamos orando por los alimentos y la misma oración de siempre. Incluso oramos hasta por los mismos como problemas de siempre, o sea, siempre estamos como repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, y se nos olvida que no es solo una simple plática, sino que al final es o sea, yo lo veo de esta manera, es como un privilegio que tenemos de que un ser tan supremo, tan amoroso, tan misericordioso, se toma el tiempo de escuchar mis oraciones, y en vez de preparar un buen speech de lo que vamos a hablar, es como lo que caiga primero. Entonces es como bien duro. Pues sí, no sé si, ya cuando lo pones así uno dice, no sé si les ha pasado cuando de repente saludan a alguien así como importante, ¿no? Y ya no sabes ni si darle la mano o abrazar o decís, no sé, algo se te atraviesa y en lugar de decir buenos días, decís buenas tardes o buenas... Uno se traba. Sí, es horrible. Y estamos hablando con Dios, pues, o sea, nuestro Padre Celestial, el que te dio la vida, el que te da todo lo que tenés cada mañana, el creador de los cielos y la tierra, o sea, y lo tomamos tan a la ligera, de verdad, que necesitamos tomarnos un tiempo, creo yo. Y cada cierto tiempo, y saben, es una de las razones por las que en nuestra comunidad decidimos hablar sobre la oración todos los años, porque necesitamos valorar lo que es la oración, lo que significa y lo que nos suma a nuestra vida. Sí, yo creo que dijiste una palabra muy puntual que es valorar la oración. Y nosotros como cristianos normalmente siempre valoramos la oración y hablamos pues con Dios todo el tiempo, como debería de ser. Pero incluso yo me he topado con personas no creyentes, he tenido amigos no creyentes en los que me lo han dicho. Mira, yo no creo en Dios, no creo en Jesús. Y pues, o sea, se respetaba, pero en sus momentos más complicados, sus momentos más difíciles me dicen, mira, puedes orar por mí. O mira, te pido oración por esto. ¿Y a quién le pido? Sí, y yo, bueno, va, o sea, yo voy a orar por vos, voy a orar por tu problema. Pero a la larga nos damos cuenta de que la oración es importante para todos, no solo para nosotros como cristianos. Y en el libro de Eclesiastés 3 dice, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Eso quiere decir de que las personas, aunque no puedan creer, aunque no puedan sentir, terminan orando. Y yo me he dado cuenta con familiares, con amigos, como les decía, que se alejan de Dios, se alejan de todo esto que tiene que ver con la iglesia, pero siempre terminan orando. Y es como, estoy pasando un momento complicado, ora por mí. Sí, y es que a veces es algo muy natural. O sea, hay una necesidad, como diría mi esposo, intrínseca en el hombre de recurrir a alguien más, a algo más grande, a algo más poderoso que nosotros. Y es por eso que nos encontramos con tanta gente que dice que no cree en Dios, pero que igual eleva oraciones. Porque al final son seres creados, ¿me entendés? Y en ellos está el siempre regresar al Padre, aunque ni ellos mismos puedan discernirlo. Y al final poner el nombre que querrás, ¿me entendés? Es la fuerza, no sé, tantas cosas que se escuchan. Yo lo trato de ver como al final la creación llama a su creador. O sea, lo anhela, lo desea, lo busca. Y qué chilero es entender, o
sea, porque al final lo mencionaba también en los capítulos, que para empezar como una oración genuina es entender como nuestra identidad, o sea, como de dónde venís, quién te creó, y entenderlo genuinamente. Entonces, cuando lo entendemos genuinamente, cambia nuestra perspectiva como de orar. Ya no oramos desde lo que pienso que yo soy, sino que comienzo a orar desde lo que, madre, o sea, Dios me dijo que soy, desde lo que entendí que Dios me creó. Y para mí eso es como mi cuerpo, o sea, mi alma está anhelando a su creador. Y es interesante, no sé si lo miran así, pero es interesante cómo hasta Dios puso esa semillita en nosotros para que nosotros lo necesitemos, lo busquemos y Él esté abierto a nosotros. Claro, y es que al final es en descubrir, aunque siempre ha estado ahí, nuestra necesidad de Él. O sea, no podemos vivir sin Él, y es por eso que de alguna forma siempre regresamos a Él. Pero nosotros como hijos de Dios, como creyentes que tenemos conciencia de por qué suceden estas cosas, creo que más aún debemos valorar, ¿verdad? Y no o sea, qué bueno que los que no conocen a Cristo siempre vengan y digan, mira, yo reconozco que hay algo poderoso en cuando oras, por favor, hacelo. Pero qué triste que nosotros, que podemos vivir ese poder día con día, solo no reconozcamos el valor o el poder que la oración tiene en nuestra vida, ¿verdad? Y al final, exacto, a veces vivimos en una vida de oración como bien vana. Y yo digo, sí, yo oro, 3 horas diarias a las 4 de la mañana. Pero siempre repito la misma cosa, no profundizo en mi corazón, en quién soy, porque sí, yo tengo que orar sabiendo lo que Dios dice de mí, pero también tengo que reconocer mi necesidad de Él, el pecado que habita en mi vida y lo que yo soy o lo que puedo ser cuando Dios no está en mi corazón, ¿verdad? Y a veces no lo hacemos. Y realmente a mí sí me causa incomodidad el pensar que alguien más que no tiene a Jesús en su corazón pueda reconocer el poder y el valor que hay en una oración, y que nosotros que podemos acceder a esas oraciones, no lo hagamos. Sí, es un buen punto. Creo que nosotros muchas veces como cristianos tendemos a la oración, hacerla por medio de emociones, o la oración hacerla por medio de necesidades, cuando en realidad no es así. O sea, la oración es una conversación que tenemos con el Padre, pero no una conversación cualquiera, sino Dios nos viene a hablar a nosotros a través de su palabra, y por medio de su palabra nosotros poder orar, nosotros poder comunicarnos con Él. Y no sé si les ha pasado, pero cuando yo oro, normalmente antes hago un pequeño devocional. Entonces leo la Biblia y me pongo a leer un versículo o un capítulo, como cualquiera que me toque. Y escribo las cosas interesantes, o sea, como un devocional normal. Pero luego ya me pongo a orar y yo, Señor, gracias por hablarme. Gracias por hablarme a través de esto. Entonces, a veces picamos en ese asunto y venimos y oramos. Señor, estoy pasando por esta prueba. Estoy sufriendo, estoy triste, estoy dolido, tengo ansiedad, está pasando esto, está pasando lo otro. Pero se nos olvida de que Dios ya nos ha hecho muchas promesas y en su palabra Él ya nos ha hablado muchas veces. Entonces es como la oración ya cambia. Entonces ya la perspectiva de tu oración es distinta, porque Señor, estoy pasando por esta prueba, pero tú me recuerdas en tu palabra que tú estás conmigo, tú me recuerdas en tu palabra que me acompañas, que tus promesas son reales, y yo creo que tú me vas a sacar de esto. Entonces ya la oración cambia totalmente. Claro. Y como cristianos, pues creo que es importante que lo veamos de esa manera. Claro, y es que al final no es que el Señor no sepa lo que te está pasando, porque exacto, su palabra lo dice, ¿verdad? Que Él conoce todos nuestros pensamientos. Él sabe lo que le vamos a pedir, incluso si llegamos a no pedírselo, pero Él sabe porque nos conoce. Sin embargo, la oración no es como, y tal vez ahí está uno de nuestros problemas, porque creemos que la oración es como un, qué sé yo, es un activador, no sé cómo decirlo, como algo que hace que si yo se lo pido al Señor, entonces me lo va a dar, porque lo oré. Entonces, por ejemplo, yo voy a orar por esta pelota y como oré por ella, automáticamente voy a tener la pelota. Pero no es así, no exacto, es el punto de la oración. Al final, una oración genuina y verdadera lo que hace es transformar mi corazón, y es justo lo que mencionabas, ¿verdad? El
la oración genuina me hace ver a mí las cosas desde un punto de vista diferente. Y si yo lo combino con mis disciplinas espirituales, como leer la Biblia, y quiero hacer un paréntesis solo para que no haya malos entendidos, y es que tampoco significa que, bueno, para tener una oración genuina yo tenga que leer mi Biblia siempre antes de, porque hay que hablar lo que es. A veces no tenemos el momento como para leer y luego inmediatamente tener mi oración. O sea, y estaríamos metiendo la oración en un, qué sé yo. La estamos encapsulando en un Exacto. solo... Y no, claro que necesitamos leer nuestra Biblia, porque si no sabemos lo que dice nuestra Biblia, no podemos orar la palabra. Y entonces, ¿cómo recuerdo las promesas del Señor si yo no las he leído, verdad? Entonces no es posible. Pero tampoco quiere decir que si yo no me acerqué a mi Biblia antes de levantar una oración, esta no sea genuina, pues porque al final la oración lo que hace es que transforma mi corazón, transforma mis pensamientos. No está doblando el brazo del Señor y dice, bueno, yo ya hice mi parte, oré, ahora tú vas a conceder lo que yo te estoy pidiendo, porque al final no se trata de eso. El Señor sabe lo que necesitamos y lo que cambia cuando yo estoy orando es mi corazón. Claro que si estoy haciendo una oración correcta, pues, o sea, porque si al final solo estoy haciendo una lista de las cosas que necesito y se las estoy presentando al Señor, tampoco funciona de esa forma, ¿verdad? Entonces llegará el punto en el que yo voy a tener que hacer una pausa y, quién sabe, hasta pasar por algún tipo de proceso para entender que mi corazón tiene que cambiar para poder elevar una oración genuina, ¿verdad? Sí, es que creo que ahí va también mucho como de la mano, o sea, sí, no encapsular que siempre antes de orar me tengo que leer la Biblia, así de fijo, sino que mientras vamos en nuestro carro podemos tener una oración genuina. ¿Qué es lo que pasa? O sea, porque tal vez el leer la palabra y la oración va de la mano, y es que al final la oración es una conversación, ¿va? Para tener una conversación necesitamos como dos vías, alguien que escuche, alguien que hable, y así va. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, nosotros escuchamos a Dios cuando leemos la palabra. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, el orar, se nos va a hacer como más fácil que fluya, porque ya sabemos lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Había como una frase que saqué de lo que iba leyendo, pero mencionaba que sin fe la oración es solo un ejercicio mental, pero con fe es una comunión viva con Dios. Y es que nuestra fe se alimenta de la palabra de Dios. Entonces, no es como encapsular que los pasos para que tú tengas una oración genuina, pero sí saber que son dos disciplinas que van de la mano. Claro. Yo necesito alimentar mi fe para que cuando yo esté orando, lo que yo ore no sea solo mi necesidad de venir, lo que tú decías, venir y enlistar, hoy necesito, en mi caso, necesito pasar el examen, necesito esto, necesito lo otro, necesito provisión para mi familia, no, sino que entender que, o sea, sí, esa es mi necesidad, pero yo entiendo que tu palabra dice que tú eres el Dios de la sabiduría y que tú me vas a dar la sabiduría para enfrentar como la situación que yo tenga, para enfrentar mis exámenes. Había algo que Moy mencionaba de que a veces leer la palabra como cambia tu oración. Creo que sí. Yo tengo una como muy presente cuando estaba decidiendo el cambio de carrera y porque estudiaba una carrera, ahorita estoy estudiando medicina, y hubo una oración que a mí me marcó y ahorita acá la traía en mente, pero soy una persona que necesita tener como el control de todo, me cuesta soltar el control. Y en ese punto yo me recuerdo que antes de empezar como mi oración, no fue que yo abriera la Biblia y lo leyera, pero se vino a mi mente uno de mis versículos favoritos, ¿verdad? Que yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para que todo fluya, parafraseado. Entonces a mí eso me marcó un montón, y a mi oración no fue como de yo quiero esto, sino que Dios, si es en tus planes, por favor, prepárame. Entonces al final leer la palabra me llevó a que en el momento preciso Dios me recordara lo que quería decirme. Entonces, tener en cuenta que van juntos, va de la mano. Sí, totalmente. Y saben, yo siempre, cuando tengo la oportunidad de hablar sobre esto, yo lo repito, y es que como a veces nosotros decimos, es que yo oro y no escucho la voz del Señor, ¿verdad? Pero no nos tomamos el tiempo de acercarnos a la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces yo no puedo escuchar, o sea,
No puedo pretender yo que el Señor me hable si yo solo no me acerco a su palabra. Es como Exacto. querer hablar con Carol y luego taparle la boca. O sea, no hacer, yo necesito acercarme a su palabra y es por eso que es tan importante el que tengamos nuestras disciplinas espirituales activas. Y realmente, otra vez, no es de protocolos, 1, 2, 3 pasos, pero sí son cosas que antes o después o durante, o sea, al final imagínate, si Carol no leyera su Biblia, no podría en ningún momento haber recordado algo que nunca leyó. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, cuán importante es siempre estar cerca de la palabra de Dios. Sí, es muy cierto. Y creo que uno de los puntos más principales sobre la oración es crear una conexión con Dios, o crear una conexión real con Dios. Y muchas veces a mí me ha pasado que estoy en un momento de ansiedad y necesito como aclarar mis pensamientos y digo, voy a orar. O estoy en un momento muy complicado y voy a orar. Pero aprendí algo, y es que en realidad la oración no es para callar todo lo que está en mi cabeza o algo por el estilo, sino la oración es para generar una conexión con Dios. Entonces muchas personas buscan la paz en medio de la oración. Y sí, o sea, Dios te puede dar paz, te la puede dar. Pero considero de que si lo que estás pidiendo va alineado con lo que Dios te quiere dar o alineado con la conexión que tienes con Dios, obviamente se te va a dar todo eso. Entonces, creo que tal vez no buscar eso en la oración, sino más bien buscar una conexión con Dios. Porque cuando generas una conexión con Dios, entonces ya todos tus pensamientos y todo lo que estás haciendo se alinean a Él. Y creo que eso ya es muy chido. Sí, es que es parte de lo que hablábamos sobre que la oración transforma tu corazón. De hecho, la oración del Padre Nuestro habla de que se haga tu voluntad y no la mía. Y se refiere a eso, ¿verdad? El entender que cuando yo oro no es por mis peticiones. Y es que eso es impresionante porque yo estoy orando no para que Él responda todo lo que yo le estoy pidiendo, sino para que haga su voluntad en mi vida y que me permita a mí en su voluntad entender esa voluntad y abrazar esa voluntad. Al final, sí, yo me acerco al Señor diciéndole, mira, necesito pagar la luz de este mes, porque es tu necesidad, claro que sí, pero yo no voy a ir, por ejemplo, qué sé yo, exigiéndole cosas al Señor, porque entonces yo no estoy aceptando su voluntad. No estoy diciendo que la voluntad del Señor es que no pagues la luz este mes, no me refiero a eso, pero, por ejemplo, para quien está orando por una relación, mira, y si es tu voluntad que esta persona, pero a veces hacemos cosas tan, que no sé, superficiales, no sé si es la palabra, pero si ese es el hombre para mi vida, que venga hoy de rojo. O sea, y oramos esas cosas y lo digo porque en su momento yo hice ese tipo de oraciones. Si ese es el hombre, que se caiga el lápiz de la mesa. O sea, no se trata de eso. ¿Sí? O sea, se trata al final de que se haga tu voluntad en mi vida y que mi corazón sea lo suficientemente maduro, no solo emocional, sino espiritualmente, como para aceptar esa voluntad, ya sea que eso sea, que ese sea el hombre para mí o que no lo sea, que esa sea la universidad para mí o que esa no la sea, que ese sea el trabajo que yo tanto estoy pidiendo o que no lo sea, que en medio, y saben, eso es bien difícil porque obviamente la vida es la vida, diría mi esposo. Y tenemos momentos buenos, momentos malos, hay procesos por los que tenemos que atravesar. La palabra lo dice, hay momento para tener, momento para no tener, momento para reír, momento para llorar, hay momento para todo. Pero la oración se trata de que mi corazón esté alineado a la voluntad de Dios sin importar cuál sea ese momento. Si yo estoy en alegría, que mi oración me conecte con Dios, pero que si estoy en tristeza yo también pueda aceptar esa conexión y decir, bueno, Señor, esto es tu voluntad y lo acepto. Dame la fortaleza para seguir adelante. Y no, la oración al final no se trata de mí. Y yo creo que a veces se nos olvida eso. Yo me acerco en oración al Señor pensando solo en mis necesidades, en lo que yo quiero, en lo que yo siento. Y es justo lo que Moy decía. Y es que al final somos seres emocionales. ¿Sí? Nuestras oraciones están llenas de emociones. Veamos a David. Este hombre cada vez que oraba era
tremendo, porque Emocionante. si estaba feliz, era una oración así súper alegre. Si estaba triste, o sea, era una oración súper catastrófica. Si estaba ansioso, o sea, de todo, de todo. Y no solo él, tenemos otros ejemplos en la Biblia sobre personas que oraban en base a sus sentimientos. Pero necesitamos nosotros reconocer o trabajar en esto, porque es que al final tampoco es fácil. Vamos a ser totalmente realistas. No, Sí, fijo. no es fácil el hacer oraciones maduras. Exacto. A veces los procesos son tan complejos que necesitamos solo llorar. Y también se vale, se vale. El Señor, una de mis cosas favoritas acerca de la oración es que Él nos escucha como Padre. Ujú. Y vamos, piénsenlo. Y saben, ay, se me vienen tantas ideas en la cabeza en este momento, pero ¿cómo hablan ustedes con su papá, por ejemplo, verdad? Y ese podría ser también una de las razones por las que hay personas que no pueden orar. Porque si tu relación con tu papá no ha sido de lo mejor o la más fluida o la más cariñosa, por ejemplo, puedes pensar que así funcionan los papás y entonces como yo voy a acercarme en oración a Dios como mi padre y mi relación con mi papá no era tan buena, entonces probablemente mis oraciones no y yo tenga que trabajar en eso. Pero vamos a pensar en una relación ideal de padre e hijo. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo te acercas tú a un padre? En la plena seguridad de que le diga lo que le diga, me va a amar igual. No sé si me entienden. Sí. Que pase lo que pase, siempre me van a apoyar. Y saben, recuerdo una historia que me contó mi esposo sobre una de las 1000 travesuras que él hacía en su casa. No me pregunten cuál es la travesura porque son tantas que se me cruzan. Pero el resultado fue como que el papá de la otra persona involucrada llegó a tocar a la puerta de su casa esperando hablar con su papá. Y pues yo no sé cuál era la idea del otro papá, si esperaba que mi suegro en ese momento enfrente de él le pegara o lo regañara o algo así. Pero no. Al final, él como un padre bueno y amoroso, se peleó. Ese no era el punto de la historia. No. O sea, no lo golpeó, no, o sea, No solo me lo esperaba. en su momento de padre defensor, o sea, le dio su lugar a Julio, mi esposo, como su hijo, y al final lo abrazó en amor, ¿me entienden? O sea, y es que a veces se nos olvida que así es el Señor, o sea, es nuestro Padre. Y así como nuestro Padre terrenal da la cara por nosotros, así mismo también Él lo hace. Y es necesario que nos acerquemos a Dios de esa forma. Y el Padre Nuestro inicia así, ¿no? Padre Exacto. Nuestro que estás en los cielos, es Padre, es tu papá, no es un título nada más que le ponemos por poner. Imagínense si la Biblia hubiera dicho Señor juez o algo así, sería distinto, ¿no? Sí. Pero no, al final, cuando nosotros nos acercamos en oración a Dios, es como nuestro Padre. Y necesitamos abrir nuestros ojos y abrir nuestro corazón y tal vez eso nos ayude a profundizar más en nuestras oraciones, a ser más genuinos y a permitirnos trabajar más en nuestro propio corazón y que nos permita eso, pues cambiar al final el punto de vista sobre lo que le estoy pidiendo al Señor, ¿verdad? Exacto. Sí, a mí me gusta, la verdad es que me impacta mucho lo que está, a dónde se guió la plática de conocer a Dios como nuestro Padre, porque es que es lindo, o sea, dimensionar cómo Dios te ama como hijo, que al final ni siquiera como lo merecemos o lo merecíamos, y cómo todo lo conecta porque nos da el Padre Nuestro para reforzar tu identidad cada vez que oras. O sea, es cierto, tal vez hoy la ansiedad te ganó y la ansiedad te hizo sentir que no sos digno, que pasan un montón de cosas, pero empezar la oración reconociendo tu identidad como hijo. Y al final reconocer esa identidad es acercarse también con sinceridad y sentido de necesidad, de que Él, estamos siendo sinceros de que no lo podemos todo, que Él obviamente tiene el control de todo y obviamente Él sabe mucho mejor lo que yo necesito, aunque yo no lo sepa pedir. Y es ahí donde te das cuenta que Dios te abraza como padre. Claro. Y a mí me encanta.
Sí, totalmente. Sí, incluso, bueno, cuando Jesús empezó con el Padre Nuestro, nos damos cuenta que Jesús no enseñó como un método como tal para poder orar, sino Él nos enseña a través de esto que nosotros nos podemos acercar como hijos hacia Dios. Entonces, ¿cómo cambia tu oración? ¿Cómo cambia tu oración cuando sabes que estás orando? No como alguien cualquiera, Claro. sino que estás orando como el Hijo de Dios. ¿sí? Uno de los Totalmente, hijos de Dios. sí. Entonces tu oración tiene que ser totalmente distinta. Entonces cuando ya piensas en eso, entonces ya oras con fe, va. Le estoy orando a mi Padre me puede ayudar, mi Padre me ama, yo soy su hijo, Él me va a cuidar, Él me va a proteger. Y eso es una de las cosas que nos enseñó Jesús. O sea, nos mostró cómo orar. Y tal vez el Padre Nuestro abarca un montón de cosas, Claro. pero empieza de esa manera, acercarnos como hijos que somos. Y es que al final creo que es el primer paso para poder, qué sé yo, romper los paradigmas que tenemos acerca de la oración, ¿verdad? Es el darte cuenta de que Dios es tu Padre y que como tal te va a dar lo que necesitas, pero también te va a negar lo que no necesitas. Sí, exacto. Y yo lo veo desde mi punto de vista como madre. A veces, por ejemplo, mi hijo mayor, él me está pidiendo cosas que en mi opinión o en mi, qué sé yo, perspectiva no son saludables todavía para él. Y es como muy recurrente su petición, ¿verdad? Y siempre, y es tipo uno el que se acerca al Señor pidiéndole siempre lo mismo, ¿no? Ay, por favor, y por favor, y por favor, y no hemos... Y a veces solo, y me sorprendió mucho una palabra que él usó esta semana y me dijo, ¿podrías hablar con mi papá sobre lo que él me estaba pidiendo? Y lo puedes convencer, es que él es el rey del no, me dijo. Y yo, ¿cómo así? Es que él siempre me dice que no. Y yo en ese momento me dio mucha risa, pero así somos nosotros con Dios. O sea, es que no, a veces hay cosas elementales en tu vida que son importantes, que necesitas la guianza del Señor para tomar decisiones, pero como ya tenemos eso, no, es que Dios me va a decir que no. Entonces ya ni siquiera le presentamos eso, pero entonces nos damos cuenta que nuestro corazón, y cómo regresamos siempre a lo mismo, ¿se dan cuenta? Es nuestro corazón. Somos nosotros el problema. Exacto. ¿Por qué? Porque no estamos aceptando que Dios sabe qué es lo mejor para ti. Si tú de repente tienes una oración por ahí que no te han contestado, no es que el Señor no te escuche, porque qué fácil es echarle la culpa a Dios y decir, no, es que Dios no me escucha. ¿Cuántas veces nosotros no dijimos como, es que mi oración se topa en el techo, ¿verdad? Pero no es así. Todas nuestras oraciones llegan al Padre. De verdad, yo he escuchado a mi hijo cada vez que me pide lo mismo y a veces sí lo he ignorado. Lo confieso aquí públicamente. A veces es solo como, me hago la loca, le cambio el tema, me voy por otro. Porque es recurrente y ya le dije que no. ¿Me entendés? Okay. Y a veces el Señor nos dijo que no, o sea, o solo no te dio algo porque no es para ti o no es el momento y seguimos insistiendo con lo mismo y luego nos enojamos con Dios porque no nos da y decimos que Él nos escucha, que Él no nos escucha o que Él no me contesta o que Él... Y saben, es triste porque este tipo de cosas o no entender este tipo de cosas ha llevado a mucha gente a pensar que Dios no existe. Pero el hecho de que tú no puedas escuchar la respuesta del Señor como tú la quieres, no significa que Dios no exista o que no te escuche. Simplemente significa que Dios está ejerciendo su labor de padre sabiendo que hay cosas que te van a hacer daño. De verdad, yo me pregunto qué hubiera pasado si el Señor hubiera escuchado mi oración de 16 años. ¿Qué cosas habrían sucedido en mi vida? Yo no sé si ustedes pueden recordar sus oraciones de esa temporada y ahora dicen, híjoles. Sí. Gracias, Señor, Qué porque bueno no que me no la escucha. escuché. No, pero es que al final sí la escuchó, ¿me entiendes? Ese es el punto. Sí escuchó, pero no era para ti, no era ese momento y solo te Exacto. contestó no con tu voluntad, sino con su voluntad. El problema está que nuestro corazón no estaba listo para aceptar su voluntad. Y es lo que necesitamos trabajar, nuestro corazón para aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Exacto. Sí, creo que eso es bien importante porque muchas veces la gente confunde mucho eso, ¿no? Que oramos, pero no pasa nada. Pero sí hay que entender de que la oración a veces no cambia la situación, pero sí cambia tu corazón. Claro. Y creo que ese es el punto primordial sobre la oración, uno de los puntos más primordiales de la oración,
Y es que muchas veces no te das cuenta. O sea, estás orando y orando por algo que de verdad querés, anhelás, o estás orando por un problema muy fuerte, pero sin darte cuenta la oración está moldeándote. Y cuando salís de eso, te das cuenta que sos una persona totalmente distinta, has madurado, te sentís mejor y tu Claro. relación con Dios es totalmente distinta. Sabes que yo me arriesgaría a decir siempre, no a veces. O sea, la oración siempre va a cambiar tu corazón. Y a veces estamos nosotros como constantemente en una oración y siempre está, no, y entramos en una crisis porque es que también hay que aceptar que es un poco frustrante el sentir que no hay respuesta o que no, o que el Señor no te escucha. Pero yo creo que es ahí donde nuestro entendimiento entra en la jugada. Yo aprendí que el Señor es mi Padre y que me escucha. No es que mi oración esté siendo ignorada. Algo está sucediendo en mí, no en el Señor. O sea, o esto no es su voluntad, o hay algo que arreglar en mi corazón todavía, y por eso el Señor no ha contestado mi oración. Pero otra vez regresamos al problema. Soy yo. O sea, mi oración me tiene que cambiar a mí, no tiene que cambiar al Señor. Exacto. El Señor es perfecto, pero si no me ha dado lo que yo le he pedido es porque probablemente hay algo en mi corazón que todavía necesite seguir moldeando y es difícil. Yo lo acepto, es súper difícil. Saben, en estos días estaba hablando con mi suegra recordando el momento en el que Joab salió del hospital y ella me decía, es que no tenés ni idea de lo que pasó aquí mientras tú estabas allá. Y es bien curioso porque al final, a veces el proceso en nuestra vida es tan doloroso que solo nos hundimos en el proceso y no logramos ver qué es lo que el Señor quiere en medio de ese proceso o qué es lo que quiere trabajar en mi corazón a través de ese proceso. Y es que una de mis palabras favoritas o de mis versículos favoritos es el que dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor. Y yo me aferro a esa palabra porque aunque te hayas equivocado tú, aunque haya sido tu culpa, el Señor en su misericordia va a decir, bueno, está bien, yo te abrazo y esto te va a enseñar esto. O sea, al final, aunque haya sido tu error, siempre vas a poder aprender algo porque todo te va a enseñar algo, ¿me entienden? Y hablábamos con ella sobre cómo esos días se sintieron eternos, porque así son los procesos, ¿no? A veces quien vive el proceso lo siente más largo de lo que es, ¿verdad? A veces uno dice, llevo años en esto, y no es cierto, pues, o sea, par de días, par de semanas en la situación, pero siempre hay algo que cambiar en nuestro corazón, pero nuestros ojos se nublan por ese dolor, por la situación, y es que no estoy diciendo que sea fácil, ¿ok? Los procesos son dolorosos y son difíciles, pero yo necesito también prepararme para esos procesos conociendo la verdad sobre Dios y sobre cómo la oración me cambia a mí y cómo la oración me acerca al Señor. De verdad que yo creo que si yo hubiera sabido todas estas cosas en esos momentos o en esos procesos difíciles, probablemente los procesos hubieran sido o más cortos o hubiera aprendido más cosas al respecto, ¿verdad? O hubieran, qué sé yo, tenido una mayor facilidad para salir de eso. Pero el punto es, o sea, en medio del proceso, aún sin importar cuán doloroso o cuán difícil es, la oración tiene el poder de transformarme a mí, aún en medio de ese dolor. Y si logramos entender esa parte, creo que nuestra conexión y nuestros acercamientos con Dios como nuestro Padre podrían ser mejores y podrían ser hasta más fáciles. Exacto. Sí. No, pero mira, es que me impacta mucho a dónde llegó la plática de conocer nuestro corazón, porque, pues, o sea, llevábamos una línea y qué bonita al final cómo Dios la va cambiando, pero
es que qué duro es intentar reconocer bien tu corazón como tal. Y ahí va lo como curioso de todo esto, porque al final conoces tu corazón en medio de la oración, en medio del proceso. No es fácil venir y decir como, antes de entrar a este proceso, pues yo ya voy a conocer cómo estoy, cómo mi corazón, qué es lo que más me cuesta, sino que cuando estás en medio del proceso te estás dando cuenta de que me cuesta soltar esto, me cuesta poder entregar esto, no sé, X cosa en tu proceso, pero Dios te abraza, o sea, recaemos otra vez al Dios como padre. Dios te abraza. Yo me recuerdo, no sé cuántas veces, tal vez también hice más de alguna travesura en la que paré y me caí o algo así, y al final estuvo mi papá ahí como abrazándome o consolándote. Y muchas veces el que nosotros no, bueno, para empezar, muchas veces creemos que Dios te va a dar la respuesta porque se va a abrir el cielo y va a salir una voz así majestuosa. Y no, o sea, a veces Dios nos enseña a interpretar su silencio en mi proceso. Y es duro, sí, porque nos ganan los sentimientos en medio de ese proceso, pero no sé, a cualquiera que esté pasando por esto ahorita, que sepa que en realidad Dios se lo está escuchando, que Dios lo está abrazando, lo está amando, y que en medio del silencio, de la respuesta que estás esperando, que ahí está trabajando Dios. Claro, totalmente. Es muy interesante todo esto del corazón y cómo, increíble cómo todo esto viene a abarcar tanto de la oración. Es bien impactante. Claro. Y considero también de que muchas veces la oración no solo nos ayuda a conocernos a nosotros como somos en realidad, sino que incluso también nos ayuda a conocer a Dios como nuestro Padre. Entonces, una oración genuina y real, considero que nos acerca más a Dios. Dios se vuelve más presente en nuestras vidas. Dios ya se convierte en un Padre para nosotros a través de una relación genuina, a través de una oración genuina. Sí, totalmente. Y es que al final la conversación o la intimidad, porque al final se trata no solo de hablar, sino es intimidad, es profundizar. No de aquellas conversaciones que tenemos, que yo sé que hemos tenido muchas, que son como bien superficiales. ¿Les ha pasado? Ajá, sí. A mí me ha pasado que de repente llamo a mi mamá, por ejemplo, ¿verdad? Y, ay, mami, ¿qué hiciste? Ah, qué bueno. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Ah, qué bueno, que no sé qué. Ah, sí. Ah, qué bueno, mamita. Bueno, ahí te saludo después. Pero no hubo intimidad. No sé si me explico. No hubo un momento de profundizar en su corazón, en mi corazón. No. Y a veces hacemos eso con la oración. Pero yo no puedo establecer una relación con Dios basado en una oración superficial o pasajera. Y yo creo que es una de las razones por las que la palabra dice que no debemos hacer vanas repeticiones, porque no hay intimidad en las repeticiones, no hay profundidad. O sea, no hay cómo decirle al Señor, escudriña mi corazón. O sea, solo estás hablando por hablar y estás, qué sé yo, cumpliendo con la rutina diaria. Exacto. Y saben, a veces caemos en religiosidad creyendo que me levanto a las 4 de la mañana, leo mi Biblia y oro y sigo con mi día y que estoy en intimidad con Dios. Y no, probablemente sí, pero también podría pasar que no. Sí. ¿Por qué? Porque la oración necesita intimidad. Cuando tú hablas con tu Padre, necesitas abrir tu corazón, tal cual. Y es que a veces pensamos que podemos engañar a Dios. Y solo, estoy bien, Señor. Estoy bien, papá. O sea, esto no me molesta. Yo no sé si les ha tocado tener una conversación así como, no me molesta. Pero por dentro te está carcomiendo. Y es por eso que a mí me encantan las oraciones de David, porque él era muy genuino al momento de hablar con Dios. No, es que sí me molesta a tal punto que, no sé, que podamos tener una conversación genuina con Dios como la que tuvo Jonás, por ejemplo. No, ¿sabes qué? Quiero morirme. Y está bien, o sea, yo escuché, no me acuerdo en dónde, pero donde sea que lo haya escuchado le daría crédito si supiera. Pero el Señor no se va a asustar con lo que tenés para decirle. Y a veces creemos que no puedo decir esto porque ¿qué va a decir Dios de mí? Y entonces creo que ahí nuestra perspectiva sobre Dios como nuestro Padre no está
totalmente establecida, sino tal vez sería un Dios más juez, más, qué sé yo, más de señalar o algo así, pero no como mi padre. Y es que Dios lo sabe todo. No podemos escondernos de Dios. Ni siquiera tus pensamientos pueden esconderse de Dios. O sea, Él nos conoce total y completamente. Entonces, que no nos dé miedo el venir y acercarnos a Dios y hacer intimidad con Él. O sea, profundizar de tal forma que Él pueda conocer, bueno, que ya los conoce, pero que yo pueda expresarle hasta el más profundo de mis sentimientos. Y saben, yo creo que al final, más que para que el Señor los escuche, es para que nosotros también podamos reconocerlos. Porque a veces estamos tan inmersos en todas las cosas que hay cosas en nuestro corazón que todavía no logramos reconocer y por lo tanto no lo hemos logrado cambiar. Y por lo tanto nuestra oración pareciera no tener final, porque seguimos pidiendo lo mismo, pero como no reconozco eso en mi corazón que necesita cambiar, no lo he... ¿Me entienden? Sí. O sea, es de verdad, esto al final es wow, como impresionante ver que al final terminamos en la misma historia. Esto es como un círculo, ¿verdad? O sea, empezamos y vamos hablando de la oración y tú, transformar tu corazón, o sea, tenés que cambiar tú y Dios es tu Padre y Él te ama y al final es eso. Eso es la oración, es como la llave a tener una relación profunda con aquel que te ama, que te creó, que te formó y que cuida de ti todos los días y que lo único que quiere es que seas más como Jesús. Y para eso necesito cambiar mi corazón. ¿Cómo? A través de la oración y volvemos a empezar, ¿verdad? Exacto. Y vuelve todo. ¿Saben? Para ir como aterrizando un poquito más en nuestra plática, en todo lo que hablamos, que repetimos todo, porque estuvo muy buena la plática, creo que hay 5 cosas que a mí me marcaron y antes de cerrar con esto, para nuestro público oyente, me gustaría saber ¿qué se llevaron? ¿Qué se llevaron de esta conversación cada uno? Yo me llevo venir a Dios como su hijo. Como su hijo. Y no olvidar eso. Mira, qué conciso. Ojalá así fuera yo, mira. Igual yo, pero no lo soy. Wow. Realmente yo creo que nuestra conversación podría durar muchísimo tiempo más, pero nuestro productor nos va a regañar después. Porque la oración, a pesar de que es algo sencillo cuando ya lo pones sobre la mesa, ¿no? O sea, también es complejo, porque al final somos seres humanos, totalmente falibles y por naturaleza inclinados hacia el pecado. Pero al final, y es lo que yo me quiero llevar, ¿sí? Es entender la magnificencia de Dios y cómo Él, a pesar de ser Él, ¿me entienden? Me permite acercarme a Él. O sea, Wow. el que creó los cielos y la tierra, el que me formó a mí, que creó todo de la nada, el que día con día hace que todo, absolutamente todo, funcione perfectamente. Él me ama. O sea, puedes dimensionar eso. Él me ama. Y no solo me ama, sino que me ama y es un padre presente. Exacto. Que me permite acercarme a Él en intimidad. Que me conoce, pero que aún así me escucha. Y que en ese mismo amor transforma mi corazón para que en algún momento mi corazón y su corazón estén alineados. Y entonces mi voluntad ya no va a ser mi voluntad, sino su voluntad. Y entonces su voluntad se va a hacer viva en mi vida. Y a través de mi vida yo voy a poder glorificarlo a Él. Wow. ¿Sí me entienden? O sea, Sí. eso es la oración. Y si yo no lo dimensiono de esa forma, puede ser algo aburrido, puede ser algo cotidiano, puede ser algo pasajero o superficial, Wow. que va a provocar todo menos un acercamiento con mi Padre Celestial. Y yo quiero irme recordando eso
no solo hoy, sino todos los días que tengo la oportunidad de hablar con mi Padre. Y permitir sobre todas las cosas que las oraciones cambien por completo mi corazón. Y no solo tener oraciones emocionales y pasajeras. Es que realmente la oportunidad y el privilegio que tenemos nosotros como seres humanos de acercarnos a nuestro Padre es invaluable. Wow. Y eso quiero irme recordando hoy. Y ahí lo voy a dejar porque sí. Me encanta, me encanta. Yo la verdad es que me llevo cada uno de los puntos que hablamos, pero me llevo mucho más poder conocer a Dios, seguir conociendo a Dios como mi papá, que esa identidad se plasme en mi vida y que mi oración ya no sea como una oración simple, que sea una oración que trascienda, pero no por lo que yo estoy pidiendo, por la magnitud, porque no se trata de eso, sino que descienda porque quiero empezar a orar como la hija amada que soy, por un Dios increíble, un Dios creador. Y me gustaría que cada uno de los que nos escucha pudiera comprender y que en verdad le pido mucho a Dios que esta conversación pueda tocar el corazón de las personas que hoy están escuchándolo, porque el Padre Nuestro no es solo una oración más. El Padre Nuestro te enseña a amarte. Te enseña a amarte a ti por la identidad que Dios te dio y te enseña a amar a Dios por lo que Él es. Y amigos, despidiéndonos de ahí, gracias por acompañarnos en este episodio hasta este momento. Le pedimos mucho a Dios que pueda seguir conociéndolo por medio de la oración genuina, una oración que de verdad transforme tu corazón y sobre todo encuentres esa identidad como Dios Padre en ti, que te ama y que su voluntad va a ser genuina para ti. Y te invitamos a que sigas escuchando nuestro podcast. Vendrán capítulos que sé que Dios va a hablar mucho a tu vida, así que no te los pierdas. Te vemos en el próximo episodio. Bye.